Amados hermanos y amigos, paz de Cristo, nuevamente bienvenidos a esta transmisión. Les agradezco mucho que hayan abierto sus hogares para que podamos estudiar la palabra de Dios juntos. Les invito a que una vez más podamos poner este momento en oración, en el nombre de Cristo Jesús. Maravilloso Dios, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Abrimos nuestro corazón para que tu palabra, que es maravillosa y desafiante, y que es poderosa, puede entrar a nuestra vida y que nos lleve al nivel que tú quieres llevarnos. Agradezco por cada uno de tus hijos e hijas que están conectados. Te pido que tu Espíritu Santo esté en cada uno de ellos. Si alguno de ellos estuviese pasando por alguna situación complicada de salud, económica, familiar, espiritual, emocional, te pido que tu Espíritu Santo venga y obre en favor de ellos. En el nombre de Jesús, tu poder trasciende el tiempo, trasciende los momentos. Gracias, Señor, porque creemos que tú estás haciendo algo especial en cada hogar y en aquel que también ha tenido fe en ti. Señor, te pedimos que tu palabra nos lleve al nivel que tú quieras llevarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en esta oración. Quiero compartirles el tema, el rol profético de la iglesia. Recordarán que en el Antiguo Testamento hay tres personajes que son claves: el rey, el profeta y el sacerdote. De hecho, el rey representó un problema teológico para el pueblo de Israel, porque cuando Israel decidió tener rey, Dios dijo: me han rechazado a mí. Por otro lado está el sacerdote, que está encargado de todos los trabajos que se hacen dentro del templo. Y en varias etapas de la historia del pueblo de Israel, Dios levantó profetas para que denunciasen el mal actuar tanto de los reyes como de los sacerdotes. Por ejemplo, en el tiempo de Jeremías, ni el rey estaba haciendo lo correcto, ni el sacerdote estaba haciendo lo correcto. Entonces Dios levanta a un profeta de la talla de Jeremías para traer la palabra de Dios, para reflejar el corazón de Dios. La iglesia tiene un llamado profético. La iglesia tiene que levantarse para en este tiempo también hacer denuncias proféticas. El profeta constantemente vivió una tensión entre el templo y el palacio real, porque la palabra de Dios tendría que brillar y hacer una diferenciación, reclamar el proyecto de Dios, el plan de Dios. Y la iglesia está llamada a hacer eso en este tiempo. Cuando hablo del profeta, estoy hablando del ministerio que refleja el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Lo digo porque muchos creen que cuando hablamos del ministerio profético solamente nos referimos al aspecto de la predicción, pero la predicción solamente es un aspecto del ministerio profético. La profecía tiene como objetivo reflejar el corazón de Dios, reflejar la palabra de Dios. Y tenemos la escritura, que es la profecía más segura, que debe ser el principio, de ahí debemos obtener todos los principios que necesitamos para vivir. Este mundo tiene un influjo sobre nosotros y es necesario que la iglesia se levante con valentía para hacer una diferenciación, para hacer una denuncia cultural, una denuncia que transforme el rumbo de un mundo que se está perdiendo. Nosotros debemos hacer la reflexión de qué modelo está partiendo la iglesia. Porque si la iglesia parte del modelo sacerdotal, entonces tendremos una iglesia que está acomodada a las tradiciones y que está poniendo en primer lugar la palabra del hombre que la palabra de Dios. Si ponemos la iglesia basada en el modelo monárquico de los reyes, entonces tenemos una iglesia que está interesada solamente en los deseos de los hombres y los proyectos de los hombres. En cambio, una iglesia que se inspira desde el modelo profético es una iglesia viva porque está transmitiendo la palabra de Dios, lo que Dios quiere decir. Cuando hablo del profeta, tenemos que hablar del modelo perfecto del profetismo que es nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos ven el ministerio profético solamente como el que se llevaba en el Antiguo Testamento. Cuando tenemos la revelación de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos aprender a vestir a los profetas de Jesús.
a vestir a Juan el Bautista de Jesús y tener un modelo profético de nuestro Señor Jesucristo, ese modelo de amor, ese modelo de valentía, ese modelo de basarse en la palabra de Dios, en la Escritura, y también ese modelo vivo donde el Espíritu Santo viene a traer revelación y viene a traer plenitud. Entonces, cuando hablo del ministerio profético, hablo de lo que la palabra de Dios está enseñando para este tiempo. La iglesia no debe perder su capacidad de ser sal, y la iglesia no debe ser esa luz que se pone debajo de la cama, sino que la iglesia tiene que ser la sal que sala a este mundo, que le da sabor a este mundo, pero que también detiene la corrupción de este mundo. La iglesia tiene que ser esa luz que refleja la luz de nuestro Señor Jesucristo. El modelo perfecto de hacer iglesia es el modelo profético de nuestro Señor Jesucristo. Desgraciadamente, hoy vemos a muchos cristianos que están moldeados por la cultura, que no están llevando a cabo una denuncia profética porque se han acomodado a las corrientes de este mundo. Solamente por poner un ejemplo, acabamos de ver el cambio de gobierno del país vecino de los Estados Unidos de América y nos dimos cuenta cómo nuestro país vecino está polarizado. De hecho, un par de semanas antes se intentó hacer un golpe de Estado, algo que no se había visto desde muchas décadas antes, algo que está marcando la historia de los Estados Unidos. Pero México no está tan diferente. México también está polarizado. Hay diferentes corrientes de pensamiento. Y yo veo con tristeza que hay muchos cristianos que se han acomodado a estos pensamientos que dicen, bueno, tú que eres conservador, eres liberal, ¿de cuál partido eres? E inclusive hay cristianos que se han peleado con otros diciendo, yo soy de este partido y tú eres de este otro partido, y comienzan a decir, con mi presidente no te metas, o situaciones así tan complejas, cuando nosotros debemos saber que nuestro Señor Jesucristo debe ser nuestro Rey. Debemos vivir la democracia, tenemos que ser parte de la democracia, tenemos que participar. Estamos en un año donde viene una seducción política también, y los cristianos tenemos que ser parte de la elección de nuestros gobernantes, pero siempre debemos vivir y predicar una diferenciación, recordar que el mensaje de Jesucristo es predicar su reino. Analicemos el equipo que Jesús tenía, sus apóstoles. Era un equipo tan diferenciado, tan multicultural. Por ejemplo, tenemos a Judas, que era del grupo de los judíos, de los celotes. Los celotes eran un grupo radical de los judíos que siempre luchaba en contra del Imperio Romano, quería realizar un golpe de Estado. Ellos, por ejemplo, odiaban a los publicanos. Mateo había sido publicano. Se creía que los publicanos, se interpretaba que los publicanos se habían acomodado al Imperio Romano porque eran parte de los cobradores de impuestos. Entonces, un celote no podría trabajar de ninguna manera con alguien que había sido de los publicanos. También posiblemente teníamos de los saduceos. Juan el Evangelista posiblemente era de la casta sacerdotal. Vemos que cuando Jesús era interrogado, él podía entrar y salir. En cambio, Pedro, él no podía hacer eso. Había diferentes corrientes entre los judíos. Por ejemplo, estaban los esenios, aunque no tenemos ningún registro de que alguno de los discípulos sea parte de los esenios, pero ellos eran separatistas. Ellos no querían involucrarse. Para ellos es, allá está el mundo, acá estamos nosotros. Y era así como, de ahí viene el monaquismo, los monjes, nosotros nos separamos. Pero Jesús está llamando a la iglesia a ser sal y luz. El grupo de los apóstoles era tan diferenciado, con cosmovisiones tan distintas, porque ellos tenían que dejar de ver las corrientes del mundo para entonces comprender y asimilar el reino de Jesucristo. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso los cristianos somos llamados a entender el reino de Jesucristo, a ver el reino de Jesucristo y a ser parte de este reino de Jesucristo. Cuando somos moldeados por
este mundo, entonces perdemos nuestra capacidad de hacer una denuncia profética y entonces perdemos nuestro rol profético. En este tiempo la iglesia tiene que levantarse para llevar a cabo el rol profético que Dios le ha llamado. En la serie sobre el Sermón del Monte dijimos que uno de los aspectos que Jesús está exigiendo en nosotros es una diferenciación. Si bien la iglesia tenemos que ser una iglesia contemporánea, pero también tiene que ser una iglesia diferenciada, una iglesia contemporánea y diferenciada. Y la diferenciación que Jesús está exigiendo de nosotros va en dos sentidos, que es en el sentido del mundo, de la corriente de este mundo. No se dejen amoldar por este mundo, como nos lo enseña el apóstol Pablo. Tienen que ser capaces de romper el molde. Este mundo tiene un influjo sobre nosotros, que ellos se hagan a ti y no tú a ellos. Pero también la Biblia exige una diferenciación con la religión institucionalizada de aquel entonces. Dice Jesús: si tu justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, entonces no podrás entrar en el reino de los cielos. Una diferenciación en dos sentidos. Ser parte del reino significa vivir esa tensión que vivía el profeta entre el palacio y el templo. Tenemos que vivir también nosotros esa tensión. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios, asimilando la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, apasionándonos por conocer el reino de Jesucristo, por entender el reino de nuestro Señor Jesucristo. Desgraciadamente, muchos creyentes en ese tiempo han perdido su capacidad de denuncia profética porque se han acomodado a este mundo que es polarizado. Por poner un ejemplo más que nos puede ayudar a entender que Jesús nos ha llamado a vivir una diferenciación, porque el reino de Jesucristo es único y es diferenciado, no se parece a las corrientes de este mundo. Un ejemplo más es la seducción de lo nuevo que actualmente estamos enfrentando como tal vez ningún otro momento de la historia. Así como en la tecnología, lo nuevo viene a reemplazar completamente lo viejo. Pareciera que en el mundo de las ideas se quiere vivir también este principio. Muchas generaciones están desechando cualquier idea que suene antigua para comenzar a abrazar ciegamente cualquier idea nueva. Basta con decir que aquellos que defendemos la familia como la Biblia lo enseña, nos llaman retrógradas o nos llaman dinosaurios, porque todo lo viejo está mal para este tiempo del imperio de lo nuevo, de la seducción de lo nuevo, de la ideología de lo nuevo. Ahorita hay muchas cosas que están en lo novedoso y que las generaciones están abrazándolas sin diferenciarla, y entonces están perdiendo su capacidad de denuncia profética. Están siendo solamente hijos de su cultura y no están siendo hijos del reino de Jesucristo. No están pensando conforme al reino, sino que están pensando conforme a la cultura. Por poner algunos ejemplos, ahorita está de moda la no diferenciación entre un hombre y una mujer, y la forma de vestir quiere ser una forma de vestir que niegue los roles, que niegue las diferencias naturales que Dios ha puesto entre el hombre y una mujer, cuando la Biblia es bien clara que tiene que haber una diferenciación en la forma de vestir de un hombre y de una mujer. Eso no tiene nada que ver con igualdad o desigualdad. De hecho, la Biblia es pionera. Jesucristo es pionero en la igualdad entre hombres y mujeres, aclarándonos para que a nadie le quede una duda, de ninguna manera, para que a nadie le quede una duda que ante Dios, tanto los hombres como las mujeres somos iguales y tenemos una misma oportunidad, porque Dios nos ama y Dios levanta a la mujer, pero también habla del papel que tiene el hombre. La cultura quiere borrar eso. Hoy está de moda ser pro aborto, y si alguien es pro vida se le dice que es un dinosaurio y que es un retrógrada, cuando la Biblia nos llama a predicar sobre la vida. Hoy está de moda en tener relaciones fuera del matrimonio. Hoy está de moda ser homosexual y no heterosexual. De hecho, me decían los adolescentes
que en la secundaria está surgiendo el término hetero como un término peyorativo. Es decir, ay, déjalo, no le hagas caso, él es un hetero. Porque para la ideología de género, el heterosexual es aquel que fue al mundo homosexual, ya probó, no le gustó y se quiere regresar y entonces decir yo soy heterosexual. No estamos en contra de las personas que tienen atracción al mismo sexo. De hecho, la Biblia nos llama a amar a todas las personas y amar también a aquellos que piensan diferente. Una capacidad que tiene que tener el cristiano es la capacidad de diálogo y nunca discriminar a las personas por sus creencias o por su forma de vida, porque el mensaje del Evangelio es una invitación al diálogo, es una invitación a conocer a Jesús, es una invitación de venir y ver. Cuando Felipe le está hablando a Natanael sobre Jesús, sobre el Mesías, Natanael dice, ¿acaso puede venir algo nuevo, algo bueno de Nazaret? Entonces Felipe solamente le dice, ven y ve. Es decir, ten un encuentro con Jesucristo. Nosotros hablamos del amor de Jesucristo, pero cuando la iglesia ha perdido su diferenciación, entonces ha perdido su capacidad de denuncia profética. Ahorita las ideas nuevas quieren reemplazar completamente todo lo antiguo y el cristiano tiene que saber filtrar todas las ideas. Hay muchos jóvenes y adolescentes que no están filtrando nada, que su pensamiento, ellos dicen, no, yo soy progresista y yo estoy, y se sienten originales en su forma de pensar y no se dan cuenta que la forma como están pensando es un influjo que la cultura está teniendo en ellos y han perdido su capacidad de denuncia profética, de decir qué es lo que la palabra de Dios quiere decir para este tiempo, cuáles son los principios de vida que Dios nos ha dado para las diferentes situaciones. Aguas con la seducción de lo nuevo. Jesucristo nos ha llamado a ser parte del reino. Ahora quiero aclarar algo sobre esto, porque la predicación de Jesucristo fue el reino. Su reino, el reino de Jesucristo. Pero el reino no es una metáfora. En la Biblia tenemos muchas metáforas, tenemos símiles. Pero cuando Jesús está hablando del reino, Él no está hablando del reino como una metáfora, no. Él está hablando del reino como algo real que tenemos que vivir y que la lucha de ese reino está en el corazón, en el terreno del corazón. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros tenemos una lucha que es cultural, ideológica, espiritual, en el mundo de las ideas. El reino de Jesucristo, la cultura del reino de Jesucristo. En una ocasión yo les decía, ¿cuál es tu evangelión? La palabra evangelio, el evangelión, no fue inventado por la Biblia, por los escritores bíblicos, era usada por el Imperio Romano para anunciar las buenas nuevas. Todas las personas fuimos diseñados para anunciar buenas nuevas. Esa es la razón por la que cuando alguien prueba unos tacos que están muy buenos, luego le dicen a sus amigos, oye, tienes que ir a comer esos tacos que están riquísimos. Nos gusta mucho dar buenas recomendaciones. Dios nos diseñó así como seres sociales para hacer recomendaciones de lo bueno que hemos experimentado. Todos necesitamos una razón por la cual vivir. Las diferentes generaciones en las diferentes edades necesitan una razón y la han tenido para vivir y para morir. Para algunos fue la revolución, para otros fue la independencia. Actualmente hay unas generaciones que están muy distraídas en las redes sociales o están muy distraídas en el consumismo. Muchos están muy distraídos buscando no el reino de Dios, sino que están buscando la añadidura, ¿verdad? Dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por la añadidura. Hay muchos cristianos que están perdidos buscando y trabajando la añadidura y no están trabajando primero en el reino y de esa manera han perdido su capacidad, su rol profético, su capacidad de hacer una denuncia profética ante la cultura y a la corriente de este mundo. ¿Cuál es
tu evangelión? ¿Cuál es nuestro evangelión? ¿Cuál es nuestra razón para cuál vivir y nuestra razón para vivir? Para morir y para vivir. Jesús nos llama a estar preparados y trabajar para este reino, entender el reino. ¿Cuál es el mayor nivel que un cristiano puede tener? Es cuando ha comprendido el rol que tiene en el reino. Cuando un cristiano se ve como un agente del reino, entonces se vuelve un cristiano que no es movido por las circunstancias de la vida. Es un cristiano inamovible, es un cristiano que no depende de si le está yendo bien o le está yendo mal. Es un cristiano que no se va a mover por las circunstancias, sino que ha sido plantado como un árbol junto a las corrientes de agua y que va a dar su fruto, que va a estar firme, que no importa qué vientos tan fuertes vengan sobre su vida, su relación con Dios no es negociable. Muchos están negociando su fidelidad a Dios dependiendo de cómo les está yendo en la vida, si las cosas parecen ir bien o las cosas parecen que no ir bien. Una generación profética es una generación inamovible, es una generación que se planta y puede trabajar para el reino de Jesucristo en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Y Jesucristo nos llama a ser agentes del reino, y eso significa que no debemos ser pasivos para el reino. Si volvemos a retomar la porción, la parábola de las 10 vírgenes, la denuncia que Jesús está haciendo es un grupo de mujeres que tenían que esperar al novio, tenían que esperarse, pero fueron pasivas. Ellas pecaron de inacción y no estaban preparadas para recibir al reino. Esto me hace recordar una de las canciones que escribe Alex Sampedro. Es un español, un cantante cristiano español que escribe La Sal. Les invito a que la puedan escuchar después de esta reflexión, pero les leo una parte de esta canción. Él dice: tengo una sal que ya no sale, ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada, tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Le preguntaron a Alex Sampedro a qué se refería con la expresión una virgen despistada, y él dice que se refiere a esas 10 vírgenes, esas 10 vírgenes insensatas, esas 10 vírgenes que fueron descuidadas y no estaban preparadas para recibir al novio. Jesús está esperando que nosotros seamos parte del reino. El reino de Jesucristo no se detiene en un tiempo de cuarentena. Hay creyentes que pareciera que se han dejado ir por la corriente de este mundo. Algunos otros pareciera que vieran que el reino de Jesús está en cuarentena y está detenido, y entonces no están en un tiempo donde evangelicen, donde sean parte de la iglesia, que sean parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. ¿Por qué los líderes de las congregaciones, los pastores, los líderes de los equipos conexión, de las células o de los diferentes ministerios se esfuerzan incansablemente para trabajar por Jesucristo? Porque queremos ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Eso es maravilloso. Somos amigos de Dios, somos hijos de Dios, y lo que nos da mucha satisfacción es querer ser parte. A mí me gusta decirle a Dios en mis oraciones: Señor, yo quiero ser parte, yo quiero seguir siendo parte de lo que tú estás haciendo en este mundo, porque no quiero perder mi capacidad profética, porque Dios ha llamado a la iglesia en un rol profético, y significa que podamos entender
qué es lo que Dios quiere hacer para este tiempo y decirle, Señor, yo quiero ser parte de eso, yo quiero sentirme parte de eso. Yo te pregunto el día de hoy, ¿te sientes parte del trabajo por el reino de Jesucristo? No vaya a ser que te encuentres en un tiempo de pasividad, que seas parte de las 10 vírgenes que no están siendo sensatas, cuando Jesús nos está invitando a ser parte de esas 10 vírgenes sensatas que han preparado su aceite y que están preparados para recibir al novio, que quieren ser parte del reino de Jesucristo, que quieren ser parte de lo que Jesús está haciendo en ese tiempo. Recuerda, el reino de los cielos no está en cuarentena. La iglesia no se detiene, La iglesia tiene que seguir avanzando porque Dios ya ha dicho cuál es el futuro de la iglesia y es el cumplimiento del proyecto de Dios, porque ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. ¿Cuál es tu razón para vivir? Yo espero que en ese tiempo te encuentres apasionado por vivir el reino de Jesucristo. La iglesia necesita de más hombres y mujeres apasionados, que sean parte de esto, que tengan la vestidura del reino bien puesta, no solamente la playera, sino la vestidura del reino bien puesta. Tú tienes dones y talentos que Dios te ha dado para poder trabajar para el desarrollo y el crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Recuerda, el reino de Dios significa que el rey reina, no es una metáfora y es en el terreno de los corazones. Dios quiere reinar en nuestro corazón y quiere usarnos para que otros corazones sean seducidos por la presencia de Dios y Dios también reine sus corazones. Dios nos está llamando a un trabajo activo para este tiempo. Que la iglesia no pierda su capacidad de salar, que la iglesia no pierda su capacidad de ser luz, que la iglesia es esa luz que se pone por encima de la mesa y no debajo de la mesa o debajo de la cama. Que la iglesia sea esa levadura que es capaz de leudar toda la masa. Que la iglesia sea esa iglesia influyente que no se deja ser moldeadas por las corrientes de este mundo, que no es parte de la seducción de lo nuevo, sino que es capaz de reflexionar y pensar y filtrar lo que está viviendo para entonces poner la palabra de Dios en primer lugar de todo. Tenemos que ser parte del reino. Yo quiero invitarte a que te apasiones por el reino de Jesucristo. Apasionate por el reino de Jesucristo. Hay muchos creyentes que pareciera que están viviendo un cristianismo como a la carta. No seas parte de eso. Yo creo que nuestra iglesia es una iglesia que es conocida por ser una iglesia activa. Y estoy hablando de la congregación que tenemos el privilegio a pertenecer. Y también estoy hablando de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, una iglesia que ha bendecido a nuestro país. Dios nos ha llamado a nosotros a ser parte del reino, a vivir el reino y a trabajar para que el reino avance. No te hagas a un lado, no sientas que no tienes mucho que aportar. Tienes mucho que aportar. Cada uno de nosotros tenemos mucho que aportar. Si hasta ese tiempo te encuentras en una pasividad por la pandemia, yo quiero invitarte a que te actives. Sé parte de los ministerios de la congregación, sé parte de la evangelización, sé parte de la reunión que tenemos de los grupos pequeños. Si me estás escuchando y eres parte de otra congregación, apoya a tu pastor, apoya a los ministerios que están ahí. Sé parte de lo que Cristo está haciendo para la iglesia en este tiempo. Oremos en el nombre de Jesucristo. Maravilloso Dios, el día de hoy te pido que sigas levantando a una generación de hombres y mujeres apasionados por lo que tú estás haciendo en este tiempo. No queremos perder nuestro rol profético, nuestra capacidad de denunciar proféticamente, que nuestra sal sí sale, que nuestra luz
que viene de ti sí pueda alumbrar y pueda retirar la oscuridad. Señor, no queremos ser un pueblo pasivo, sino queremos estar activos para tu reino. Si el día de hoy alguno de tus hijos e hijas está viviendo por pasividad, que el fuego de tu Espíritu Santo pueda traer una unción sobre su vida y haya un deseo de activarse para trabajar en tu reino. En el nombre de Jesucristo, usa nuestras vidas, Señor, usa nuestra iglesia y que tu nombre sea famoso en todas las naciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.